El tío abuelo de Mustafa nos llevó por la ladera de un monte y caminábamos entre rocas, precipicio abajo y precipicio arriba. Era como un sendero. Yo estoy cansado y me falta el aire. ¿Cuándo vamos a ver el arca? Y de repente uno mira hacia abajo y ahí contempla este enorme, impresionante barco entre la neblina, ¿saben? Es casi como pensar en un sueño, y ahí está. En 1959 volábamos aviones de combate sobre el monte Ararat, cuando vimos lo que parecía ser el Arca de Noé. La estructura parecía ser un tipo de embarcación, o el diseño de un vagón grande, definitivamente algo hecho por el hombre. Muy alto, en una montaña al este de Turquía, escondido bajo un de nuestro pasado. Los informes dicen que se trata de una embarcación de madera de hace 5000 años, con compartimientos y jaulas en su interior. De testigos oculares, usted escuchará por primera vez la verdad real detrás del antiguo relato del Arca de Noé. Verá fotografías aéreas e imágenes de satélite nunca antes vistas y que proporcionan nuevas y asombrosas pruebas sobre el misterio que se encierra en lo alto del monte Ararat. Escuchará fascinantes relatos de testigos que han visto y fotografiado la antigua embarcación. Este programa nos dará emocionante información que arroja luz sobre estas preguntas que han confundido a historiadores y científicos por miles de años. ¿Podría ser verdad la antigua leyenda? ¿Es esta el Arca de Noé? Estamos a punto de embarcarnos en un viaje en busca de respuestas a estas y muchas otras preguntas. ¿Hay alguna prueba de que el diluvio universal realmente ocurrió como lo afirma la Biblia? ¿Qué nuevos descubrimientos ofrece la tecnología moderna, desde la fotografía de satélite hasta el laboratorio, en nuestra búsqueda del arca? ¿Cómo construyó Noé su enorme barco? ¿Y cómo se sintieron él y su familia al enfrentar la más grande catástrofe jamás vista en el mundo? ¿Quiénes son estos testigos que dicen haber visto personalmente el Arca de Noé? ¿Qué evidencia fotográfica u otra prueba tienen para respaldar sus afirmaciones? Quédese con nosotros para presenciar el impresionante descubrimiento de la legendaria Arca de Noé. Nuestra búsqueda no es una misión religiosa. Por sobre todo, esta es una investigación arqueológica para determinar si este antiguo misterio es verdad o fábula. Al final, nuestra meta es encontrar el arca misma. ¿Qué significaría para nosotros ello? Y al resolver este gran enigma, el descubrimiento del Arca de Noé, en mi opinión, probaría sin duda la autenticidad del relato en Génesis acerca de un diluvio universal. El Arca de Noé. Eso haría que las personas de todos los credos evalúen de nuevo lo que piensan respecto a la muerte, la eternidad y cómo viven su vida diaria. Como dijo el finado editor del National Geographic aquí en Washington varios años atrás sobre el descubrimiento del Arca de Noé, este será el mayor hallazgo arqueológico de la historia humana y el más grande evento desde la resurrección de Cristo, y que alterará todas las corrientes de pensamiento científico. El arca es conocido y más debatido del mundo. Investigadores y eruditos han planteado serias y controversiales preguntas. ¿Subieron en realidad animales a bordo de un inmenso barco para sobrevivir un gran diluvio? ¿Cómo pudo un barco, sin que importe cuán grande sea, alojar todas las especies de animales del mundo? ¿Cómo pudieron 8 personas cuidar y alimentar a todos esos animales en alta mar durante un año entero? Porque hay personas que afirman haber visto el arca en el monte Ararat y sin embargo docenas de expediciones bien financiadas han ido en busca de ella y han regresado con las manos vacías. O bien está allí o no está. ¿Son los reportajes sobre el arca en el monte Ararat, en Turquía, tan solo ilusión de fanáticos religiosos? ¿Son estos informes nada más que equivocaciones inocentes de los testigos oculares? Si es así, ¿cómo se puede explicar la madera y los artefactos antiguos encontrados en lo alto de una montaña sin árboles? Por muchos años, se pensó que las respuestas finales a estas preguntas se habían perdido en el tiempo. Pero ahora, la tecnología científica moderna y nuevas exploraciones arqueológicas están empezando a desdoblar algunos de los largamente olvidados secretos de la historia de Noé. Nuestra misión principal es encontrar evidencia genuina y convincente de la existencia del arca y finalmente hallar la misma arca. Para lograrlo, seguiremos las huellas de los primeros exploradores del arca. Usaremos pistas obtenidas en sus pasadas expediciones al preparar nuestra propia búsqueda del Arca de Noé. La existencia de esta ha sido un tema de gran controversia.
es normal y comprensible que seamos escépticos respecto de los relatos antiguos. Es por esto que el primer descubrimiento de evidencia moderna de la existencia del arca causó tanta emoción y un torrente de investigaciones contemporáneas. A mediados de los años 50, el monte Ararat mostró su primer indicio físico de la existencia y ubicación del arca. Sería el comienzo de una serie de éxitos contemporáneos en la revelación de los secretos del arca. Un francés, ingeniero en demolición, llamado Fernando Navarra, se interesó por primera vez en el arca durante el servicio militar. Navarra comenzó la primera de una serie de expediciones al monte Ararat en 1952. Los guías kurdos me habían abandonado en el nivel más bajo de la montaña, de modo que hice lo posible para continuar solo. No pude encontrar el arca expuesta, pero vi una gigantesca forma oscura congelada bajo el hielo. Entonces sabía que tendría que volver para averiguar qué podría ser. Navarra regresó en julio de 1955, acompañado por su hijo Rafael. Lo que vemos aquí son imágenes reales filmadas por ellos durante su expedición. 1955 fue un año caluroso y el enorme glaciar se había derretido. Sabía que si tenía una oportunidad de llegar al arca, sería ahora. Rafael fue el primero en ver algo. Navarra cuidadosamente bajó a lo profundo de una grieta, a un nivel de 4.100 metros. Se veía fácilmente, pero estaba congelada dentro del hielo. Aún no tenía idea de su tamaño. Lo que Navarra extrajo del hielo fue una viga de 1,5 metros tallada a mano. Había soñado con esto. Rafael y yo estábamos tan emocionados como si fuera Navidad. Traté de bajar la viga de la montaña sobre mi mochila. Era muy pesada. Yo no podía mantener el equilibrio. Nos sentimos muy mal a tener que cortarla, pero luego tendría que cortarla de nuevo para enviar una muestra para análisis. Un momento inolvidable y la realización de un sueño, pero ¿realmente era esta madera del arca de Noé? Se determinó que el tipo de madera que Navarra encontró no crece cerca del monte Ararat. De hecho, no hay ningún bosque en 500 kilómetros a la redonda de la montaña. Navarra hizo examinar en 3 laboratorios diferentes la madera tallada a mano que había encontrado. Se le informó que la madera tenía alrededor de 5.000 años, claramente en relación con el relato bíblico del diluvio. Las pruebas científicas mostraron sin duda que algo muy antiguo y misterioso estaba sobre el monte Ararat. El descubrimiento de Fernando Navarra había abierto las puertas a una nueva generación de buscadores del arca. Mucho de lo que sabemos sobre la historia de Noé proviene del libro de Génesis en la Biblia. Nuestra investigación sobre el misterio en torno al arca de Noé comenzará con una simple pregunta. ¿Por qué destruiría Dios al mundo y a casi todos sus habitantes, tanto personas como animales? La respuesta, de acuerdo con la Biblia, es que Dios vio gran maldad en su creación terrenal. La Biblia dice que Dios decidió destruir las cosas del mundo porque el hombre vivía en corrupción. No importa de qué otros pecados era culpable el hombre antiguo, los registros arqueológicos demuestran que fue increíblemente violento. Siempre ha sido parte de las sendas del hombre, la mayoría de los antiguos escritos griegos y hebreos señalan que había gran corrupción y brutalidad en los habitantes de la tierra. Había muchos homicidios y la vida humana en ese entonces no tenía valor. Pero Dios vio que un hombre y su familia eran justos. Este hombre se llamaba Noé. La Biblia nos dice que Dios lo habló directamente diciendo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Una lectura detallada de la Biblia nos dice bastante de Noé.
Estaba casado y tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Debido a que Noé era justo y caminaba con Dios, todos ellos, incluyendo las esposas de los hijos de Noé, serían librados del diluvio. Solo 8 personas en total. De acuerdo con la Biblia, el Señor ordenó a Noé construir el arca de madera de Gofer para sobrevivir al diluvio. Obviamente, la madera de Gofer debía ser resistente. Exactamente, ¿qué clase de madera era esta? La madera de Gofer es un proceso más que una especie. En Israel, en tiempos antiguos, había un árbol en particular. Al cortar la corteza, recogían la savia y usaban este pegamento para empalmar madera. Una vez endurecido, no se podía romper el empalme, la madera se rompería en otro lado. Nosotros no tenemos un árbol así, pero sí madera terciada, al igual que la madera de Gofer, que es un proceso de laminación. Sea que se haya usado este proceso o no, la embarcación tendría que ser increíblemente fuerte debido a sus inmensas proporciones. Una longitud de 300 codos por 50 de ancho y 30 de altura. El codo equivale a 45 centímetros. En realidad, ¿cuál era su tamaño? Tenía 41.000 metros cúbicos de capacidad, lo que equivale. Hay que pensar en el arca desde esta perspectiva. Piensa en un edificio de 4 pisos y casi una manzana de largo, y ya lo tiene. El libro de récords mundiales de Guinness registra al arca como el más grande barco de madera jamás construido. En la Segunda Guerra Mundial, 2 navíos estadounidenses, el Nuevo México y el Oregón, se construyeron con las mismas dimensiones proporcionales del arca, 6 veces más largo que el ancho. Ahora sabemos el tremendo tamaño y la capacidad del arca, pero ¿cómo habrían sido las condiciones de vida a bordo de esta gran embarcación? Eddie Atkinson nos explica el diseño del interior del arca a partir de un modelo a escala que él construyó con 1.200 animales hechos a mano. En el último piso de este modelo, desde el extremo este hasta la mitad del arca, lo he reservado para las aves. En la mitad del arca he puesto un pasadizo que va sobre las jaulas de los elefantes y las jirafas. Inmediatamente después tenemos el lugar de los roedores y el área amplia para el almacenamiento. Luego la cocina y finalmente en este extremo las habitaciones junto con un baño. En el segundo piso de este modelo comencé en este lado con todos los grandes felinos, los tigres, leones, etc. Junto a ellos tengo a los hipopótamos, los rinocerontes y luego los elefantes casi en la mitad del modelo del arca. Sobre un gran pasillo he puesto a las jirafas y luego los caballos y cebras y los animales domésticos, un área grande de almacenamiento y luego el espacio aquí abajo reservado para algunos víveres. En los 2 extremos del piso del medio he construido una escalera para subir. La construcción del arca tardó muchos años, y mientras los vecinos de Noé se reían y burlaban, él y su familia trabajaban sin detenerse. La construcción a mano de una embarcación de estas enormes dimensiones sorprende. ¿Cómo fue posible para Noé construir un arca del tamaño que registra la Biblia sin uso de la tecnología moderna? Si observamos la evidencia dejada por antiguas civilizaciones, encontramos que mientras más retrocedamos, más sorprendentes son los logros. Los antiguos minoas fueron altamente avanzados. Algunas de las reconstrucciones de sus templos que fueron destruidos catastróficamente revelan sus tremendas habilidades en arquitectura y diseño artístico. Vemos su piedra labrada, ventilación natural y aire acondicionado. Podríamos ir a Egipto y mirar sus artefactos, algunos de los cuales son recubiertos por galvanoplastia. Objetos electroplateados se han encontrado casi en todas partes del mundo antiguo. Los antiguos también podían hacer pilas eléctricas y generar electricidad. Los mayas lograron calcular que el año solar es de 365 días y 242 milésimos, con un margen de error de 2/10 milésimos de un día. O podemos ver a esta mujer, sepultada hace 2100 años en China. Su cuerpo está tan perfectamente preservado que se lo puede examinar con rayos X.
El cuerpo fue sepultado en la base de un montículo y al excavarlo encontraron un complejo sistema de ataúdes. Dentro de los sarcófagos hallaron muchas cosas interesantes, como un cofre con lápiz labial, colorete, polvo, brochas, guantes y un pañuelo de seda, hasta cerámica e instrumentos musicales. Exactamente lo que la Biblia dice que la gente del pasado podía hacer. De esta información podemos concluir que el hombre antiguo tenía, de hecho, una tecnología altamente desarrollada y suficiente como para construir un barco del tamaño del Arca de Noé. Pero ¿sabemos el lugar geográfico en donde se construyó el arca? El arca fue construida en una ciudad, cerca de una ciudad prediluviana llamada Shurupaj. Se la identifica así en la épica de Gilgamesh, cuneiforme del diluvio, encontrado en Asiria. Shurupaj también llegó a ser una ciudad postdiluviana, ubicada al sur de Irak. También sabemos dónde se asentó el arca. Fue al este de Turquía. Sabemos la distancia que recorrió, unos 800 o más kilómetros. Terminado el gran barco, Dios mandó a Noé que trajera al arca 2 de todas las criaturas vivientes, macho y hembra. ¿No sería una tarea virtualmente imposible la recolección de los animales? ¿Una hazaña lejos de toda probabilidad? La Biblia dice que los animales acudieron al arca. En este caso nos preguntamos, ¿cómo supieron llegar los animales a este lugar? Pensamos que instintivamente detectaron de lo que ocurría a su alrededor, que este inminente desastre estaba a punto de ocurrir. Como resultado, fueron guiados o hasta forzados a buscar un lugar seguro. Así los animales llegaron al arca. Y muchas veces vemos que desastres a gran escala como huracanes o terremotos o hasta fuertes tormentas causa una respuesta así en los animales. Ellos huyen de donde están y corren a un lugar seguro. Pensamos que esta es quizás la fuerza motivadora para traer estos animales al arca misma. A pesar del enorme tamaño de la embarcación de Noé, se plantean serias preguntas que desafían la credibilidad del relato completo del arca. La pregunta que yo haría es muy simple. ¿Cómo pudieron 2 de cada animal viviente ser traídos a bordo de un barco? Tan solo la cantidad y el peso hundirían una flota de arcas. No puedo aceptar esta historia literalmente. En realidad, el registro bíblico no dice que cada especie de animal en el mundo estaba en el arca. Muchas de ellas estaban en el océano, ballenas y criaturas marinas de varios tipos. Y por supuesto, las principales variedades de insectos tampoco fueron incluidos. De estudios que he realizado con colegas, estimamos que pudieron existir a bordo del arca entre 2.500 y 20.000 diferentes especies de animales. Cada familia de criaturas sobre la Tierra hoy en día tiene un solo par de antepasados. Por ejemplo, aunque hay más de 300 variedades de perros en el mundo actual por crianza selectiva, estos tienen un solo antepasado común. Considerando el número de especies de animales que tenían que llevar en el arca, habría habido amplio espacio para cargar los antepasados de todas las especies que hoy conocemos, y sobrar espacio suficiente para la familia de Noé, comida y provisiones. La larga tarea de reunir a los animales dentro del arca estaba casi concluida. Entra tú y toda tu casa en el arca, le dijo Dios a Noé, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Los que se acercaron para ver el espectáculo lo consideraron una necedad, pero la promesa de Dios resonaba para Noé. En 7 días, Él enviaría lluvias de los cielos y borraría de la faz de la tierra a toda criatura viviente que había hecho. Con dolor, pero sin alternativa, Noé renuentemente cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice que Dios los encerró. La gente seguía burlándose de Noé, ajena a la devastación y la muerte que les esperaba. Parece que ya comienza.
La torrencial lluvia fue peor de lo que jamás imaginaron. Su mofa quedó a un lado al tornarse su preocupación en temor. Incluso entre los 8 de a bordo, la incertidumbre crecía. Padre, no podemos dejarlos morir. Tenemos suficientes provisiones para traer a esas pobres almas a bordo. Sabes cuánto desearía poder hacer lo que dices. Pero hay un propósito mayor. Todos somos parte de un plan más grande. No está en nuestras manos cambiarlo. Por la clase de hombre que era, a Noé le dolía la suerte de ellos, pero sabía que no tenía alternativa sino obedecer las órdenes de Dios. ¿Y qué del arca misma? ¿Fue diseñada para hacer qué durante el diluvio? ¿Fue capaz de llevar a cabo su tarea de salvar vidas? ¿Podría un barco del tamaño y proporción del arca resistir una tempestad de 40 días y sobrevivir en un mar violento mes tras mes? ¿Se mantendría el arca fuerte y estable en el agua? Algunos expertos rechazan la idea de que un barco de madera del tamaño del arca sería apto para navegar. Al hablar del diseño y la construcción del arca bíblica, hay varias razones por las que no pudo haber existido. Primero, la tecnología necesaria simplemente no existía. Segundo, cualquier barco moderno hubiera luchado inútilmente, aún en condiciones climáticas menos severas que las del diluvio. Es muy improbable que el arca hubiera sobrevivido más de pocas horas bajo tales condiciones. Para examinar este asunto llevamos un modelo del arca a un laboratorio marino para ver cómo se comportaba con las olas y otras presiones hidráulicas al someterla a las irregulares olas que generalmente se hallan en el océano. No solo se halló que el arca era apta para navegar, sino excepcionalmente estable. Luego el tanque de prueba duplicó olas equivalentes a 60 metros de altura y nuevamente se halló que era apta para navegar y extraordinariamente estable. Se puede mostrar que el equilibrio entre el índice de flotación y la fuerza de gravedad y la fuerza de las olas, etc., sería tal que el arca permanecería a flote aún si se le inclinara hasta 90 grados. En otras palabras, desde los 0 hasta los 90 grados, el efecto de flotación sería tal que la enderezaría de nuevo. Sería prácticamente imposible que se volcara. De modo que parece ser que el arca en realidad fue apta para navegar. Y esto es más impresionante por un simple hecho. Ningún barco más grande se construyó sobre la Tierra por más de 4000 años. Hemos examinado lo que la Biblia dice acerca de la construcción del arca de Noé. Hemos determinado que hace 5000 años ya existía la tecnología necesaria para construir un barco que pudiera transportar 2 animales de cada especie y que ese barco bien pudo haber resistido las gigantescas olas de un diluvio
oído las voces de testigos oculares que dicen haber visto el arca desde el aire y la tierra. Los científicos han determinado que la madera extraída de las alturas del monte Ararat, que no tiene árboles, tiene una antigüedad de 5.000 años. Toda esta gran evidencia respalda el relato bíblico y parece confirmar que Noé realmente construyó un arca en la que él, su familia y un par de cada animal de la tierra sobrevivieron la catástrofe del diluvio. Pero esta historia es mucho más que averiguar si el arca existió. Es la historia de un hombre fiel que creyó en la palabra de Dios y como resultado realizó una colosal tarea, aún frente a la adversidad.